Juan Jarocho TV. Atención. No segmento del youtuber llamado entre comillas, date un blog, lo único que se pretende es informar y saber cómo tomar cartas en el asunto en nuestros países y por último para saber cómo cuidarnos adecuadamente, los derechos de autor son pertenecientes al youtuber antes mencionado, dejaré el link del vídeo en la descripción, sin nada más que decir espero les guste el vídeo y tomen conciencia en sus países y hablando del mío que es México cuyo país acaba de entrar en fase 2, bueno los dejo disfrutar del vídeo. ¿Qué tal estás, Javi? Sin duda, la medida más fuerte que se ha adoptado aquí ha sido la de distanciamiento social. Distanciamiento social nunca ha sido ni es hoy en día cuarentena aquí en Corea. Aquí desde el principio, la gente ha seguido trabajando, si bien se han reducido mucho los turnos de trabajo, se ha implementado desde el principio el teletrabajo, se han hecho turnos. Lo único que se daba como medida de distanciamiento social se recomienda retrasar o cancelar todo tipo de eventos musicales, eventos deportivos, todo tipo de actividades sociales, de actividades religiosas. Y esta recomendación era un llamado a la responsabilidad personal, a la responsabilidad de los líderes culturales, religiosos, sociales, del mundo de la música, del mundo del entretenimiento. Y sí que se notaba en las calles que había muchísima menos vida social, los bares muchos estaban cerrados o los que estaban abiertos, la gente no iba, nos quedábamos mucho más tiempo en las casas, pero a la vez veías a la gente salir a dar una vuelta, veías a la gente ir y volver de trabajar. La segunda medida que aquí ha tomado el gobierno, que ha sido muy fuerte, ha sido la opción por hacer test. Te puedo decir que hasta el día de hoy en Corea se han hecho 338.036 test, son muchísimos. De ellos tan solo 2,8% han salido positivos, es decir, hay muy poco índice de positivos porque hay muchísimos test, también por eso hay un índice de mortalidad pequeño y también la cifra es pequeña. A día de hoy tenemos 111 personas, aunque la vida de cada persona es valiosa y son muchas personas, hay un índice de mortalidad pequeño, porque al hacer muchos test y haberse hecho desde muy temprano se han cogido los casos en el estadio leve. También aquí se monitorizaban los casos, es decir, se iba siguiendo cada caso para que tuviera controlado el ámbito de las personas a las que estaba tocando, bien familiar o bien en la empresa, y se publicaba cuando un caso daba positivo en la página web local o la página web nacional el recorrido que había hecho esa persona durante los 3, 4, incluso hasta los últimos 7 días. Pues bien, es que aquí estamos combinando dos medidas, la medida de hacer muchos test y la medida de la información. Aquí se ha jugado mucho con una información muy transparente, muy ágil, muy personalizada, que nos llegaba a cada ciudadano, bien por el SMS o bien en la página web, como te digo, local del Ayuntamiento de la ciudad o nacional, en la que tú podías seguir. Por ejemplo, nosotros hemos seguido los 24 casos que hay en Taeyeon y puedes entrar en la página del ayuntamiento y ver esas 24 personas los 3 días antes de que diera positivo, dónde han estado. En este momento no se está negando el test a nadie, se están haciendo test, otra manera muy ágil de hacer lo que es la de drive-thru, o también en unas cabinas en las que cada persona entra individualmente, el médico está fuera con uno de los EPIs y puede meter a través de un cristal los brazos y hacer la prueba sin tener contacto directo con esa persona. Después se desinfecta toda la cabina y puede volver a entrar otra persona y te dan el resultado en tan solo 7 minutos. Es una medida muy, muy efectiva, muy ágil. Y también están haciendo test a toda la gente, ahora ya desde hace 2 días, obligatorio a todos los que están entrando en Corea por el aeropuerto. Porque esto es curioso también, no son las medidas que se han tomado, sino las que no se han tomado. Por ejemplo, aquí, así como no nos han puesto en cuarentena, tampoco se han cerrado las fronteras, pero sí que ha habido un control muy estricto en el aeropuerto, se tomaba la fiebre y hace ya 2 días, como te digo, es obligatorio hacerse el test. Si se da negativo, tienes que entrar en cuarentena 15 días, irte a un domicilio que tengas en Corea o a un lugar donde puedas estar encerrado, y si das positivo directamente te trasladan a un hospital en el aeropuerto o bien te derivan a otro hospital. También otra medida que se recomendó desde el principio y que ha sido de uso casi obligatorio para todos, por supuesto, médicos, enfermeras, personal sanitario, gente de hospital, pero también todos nosotros, era el uso de mascarilla. Esto desde el principio, que es el 19-20 de febrero. ¿Qué pasó? Se empezaron a acabar las mascarillas y entonces se creó un poco de pánico, y también los que aprovechan toda ocasión para hacer un poco negocio empezaron a vender las mascarillas más caras, se empezaron a vender en páginas
de internet que hacían el negocio porque las cogían de las empresas, las vendían en esas páginas web, con lo cual otra medida muy importante ha sido que el gobierno ha oficializado la venta de mascarillas solamente en 3 puntos. Se venden solamente ahora ya en farmacias, en un supermercado que es el oficial aquí de los agricultores, el Non-Shop. Creo que también se venden en algunas cafeterías de Starbucks. Hay 3 o 4 establecimientos. Ah, y en correos. Esos son los 3 o 4 establecimientos oficiales donde se venden las mascarillas. Y hay un número contado de mascarillas para cada uno de nosotros. O sea, el gobierno de Corea ha hecho un cálculo, cuántos son los millones de personas de Corea, cuánto es el personal sanitario y cuántas mascarillas necesitaríamos a largo plazo para contar todos con mascarillas. Diría los 2 factores más importantes. Uno ha sido el factor tiempo, es decir, se ha atajado muy pronto con todas estas medidas muy drásticas de distanciamiento, de test, de mascarillas. Prácticamente 2-3 días después de la gran crisis, que es el 18 de febrero, es cuando había 31 casos, y a partir de ahí empieza a crecer exponencialmente, se dispara a través de esa secta de Tegu y después en otros focos, y es el día 21, solamente 3 días después, y ya el 23 a nivel nacional, o sea, 5 o 6 días después que empiezan las medidas a ponerse en activo. Había en aquel momento 207 casos, con lo cual es verdad que son casos todavía que se podían controlar en el sentido de que se podían seguir individualmente, como decía, ese rastreo para tener localizado por dónde iba y a qué personas podía estar llegando para bloquear, digamos, que no llegara a más personas. Decir también en favor de Corea que no era el primer coronavirus y ellos saben que no va a ser el último. Aquí en 2015 hubo una crisis muy grande de otro coronavirus que era el MERS, que si bien no se extendió tanto, pero tuvo una mortalidad muy alta. El gobierno en aquel momento hizo, no era este gobierno, era otro gobierno, pero hizo una gestión muy mala y se la criticó muchísimo. Y gracias a que se han ido reconociendo los errores y poniendo nuevas soluciones, esta nueva crisis de este coronavirus 19 ha hecho que ya no se cometieran los errores que se habían cometido en la crisis anterior. También anteriormente, en el 2002, nos remontamos al SARS, es otro coronavirus, es decir, Corea, China, Hong Kong, esta parte del mundo ya ha sufrido varios coronavirus y tanto los médicos como los institutos de investigación, el gobierno ya está preparado para saber cómo actuar de una manera muy drástica, muy rápida. Cuando el 15 de enero sale el genoma del virus, el gobierno inmediatamente, el gobierno coreano, se contacta con institutos de investigación coreanos, con las farmacéuticas y se ponen a fabricar los kits que hacen los test para que cuando llegara la enfermedad a Corea ya tuvieran un montón de test preparados y hasta el día de hoy están haciendo test constantemente, están ya proveyendo kits para hacer test, me parece que lo he leído esta mañana, a 10 países a nivel fuera de Corea. Otro factor que puede haber jugado a favor del caso coreano es la sociedad, la cultura coreana. La cultura coreana, por supuesto, mucho más que la mediterránea, pues es una cultura mucho más sumisa, mucho más obediente a la autoridad, es una sociedad de influencia filosófica confuciana en la que obedecer al que tienes arriba y seguir las normas está muy inculcado en la gente. Eso tiene sus consecuencias también negativas en otras ocasiones, pero en esta ocasión el que se hayan seguido las normas es verdad que ha jugado a su favor y es verdad que culturalmente quizás es un pueblo que está más preparado para actuar un poco a una y tomárselo pues muy en serio las indicaciones que te llegan de parte del gobierno y dispuesto como a obedecer, ¿no? Quizá también ha funcionado porque el gobierno, al usar de una manera muy ágil, muy transparente, muy directa los datos y al ponerlo como muy en lo local, dando muchos detalles, la gente, digamos, le ha ofrecido su confianza al gobierno siguiendo esas indicaciones muy detalladas. Es verdad que el uso de la información y que haya un canal claro genera mucha confianza en la gente. Aquí, si bien también había fake news, si bien también había bulos, es verdad que sabías cuál era el canal oficial, sabías cuál era la información detallada y sabías a qué atenerte, cómo hacerte las pruebas, los test, dónde tenías que ir, el número de información del 1339 estaba desde el principio disponible para que pudieras preguntar lo que necesitabas. En ese sentido, este gobierno es verdad que se ha ganado también la confianza del pueblo. Bueno, pues para terminar quiero dar un mensaje de aliento a todas las familias que en estos días pues han visto partir a un ser querido. También quiero pues transmitir mi agradecimiento a todos los que están trabajando en primera fila, sanitarios, gente de la limpieza, gente de los supermercados, todos los que en lo oculto están trabajando para sacar adelante el país y también a todos los que desde su sacrificio cotidiano están realmente viviendo la cuarentena con sentido y viviéndola de un modo estricto. Quiero pues animaros, creo que la batalla está empezando, creo que no hay que desanimarse, seguir con mucha esperanza,
Pero bueno, ser estrictos, seguir adelante con paciencia, con buen humor, con ánimo, con esperanza, para que podamos llegar hasta el final de esta batalla. Y si algo os transmitimos desde aquí, desde Corea, es mucha esperanza. Se puede, aquí ya estamos viendo el final, aunque ya la batalla también ha sido larga, ya vamos aquí por la 5ª semana. Entonces, bueno, por un lado, pues eso, daros esperanza, daros ánimo y también pues que estamos juntos, estamos unidos y se puede. Adelante.